¿Qué tal, Hugo? Muy bien, Gus. ¿Cómo estás? Pues divinamente. La verdad que hoy en Asunción hace un día peculiar. No es a lo que estoy acostumbrado, si te soy totalmente sincero, no. Está haciendo clima muy extraño. Pero bueno, muy agradable, ¿sabes? Es interesante que digas Asunción porque con este acento que nos marcamos vivimos en Asunción. O sea, Justo, que sí. El acento, bueno, bien sabes. Hugo Smith, soy medio español, medio inglés. Ahora reside acá en Asunción. Tengo un vínculo con Paraguay desde hace muchos años, por temas familiares, y ahora estoy aquí explorando diferentes oportunidades, explorando el ecosistema, que creo que tú conoces muchísimo mejor que yo. no sé todavía, pero bueno, ya ahora comentamos. Pero sí, bueno, ya sabes que yo al final vengo de una agencia en España, docente en diferentes universidades de prestigio allí para dar también más apoyo, ¿no? A lo que es la parte de docente y sobre todo a profesionales del marketing digital. Y ahora estoy en un momento, ¿no? Cuando justo nos presentaron Sí, y hablando contigo, ¿no? sí. Creo que nos encontrábamos en un punto, en un estadio vital similar, ¿no? En el sentido de, ostras, todo está cambiando muy rápido. La base, ¿no? De ese marketing digital que nosotros conocemos de hace tantos años, ¿no? Y el talento en gran medida no lo está acompañando, ¿no? Y en esa reflexión, o sea, así como anécdota, ¿no? Esta última semana estaba entrevistando a diferentes perfiles, ¿no? Perfiles para el paid media, ¿no? Para España. Para España, de la agencia. Sí, en este caso era España. Porque tú trabajas desde aquí para España. Yo estoy trabajando actualmente de aquí para España. Clientes está allá. Mi equipo operativo principalmente está allá. Tenemos gente en remoto. Hemos entrevistado a gente de todas partes también del mundo, pero sobre todo hispanohablantes. Y lo que estamos detectando en esta última tirada es la falta, ¿no? La falta de, ya ni siquiera la falta de talento, porque talento tienen, pero les falta una serie de nociones básicas, una base de negocio, de análisis, ¿no? Yo creo que, y creo que esto no está solo de España, pero creo que no es exclusivo a España. Esto es algo que creo que está... Es bastante universal. Por lo menos, o sea, no sé si tan universal. En Paraguay es. Yo no sé si hablaría de falta de talento. Tú lo decías antes. Mira, yo no sé si es una falta de talento porque hay talento. Lo que sucede que es, y lo enfocabas ya, es esa desconexión entre lo que hacemos en las agencias o la gente que nos dedicamos a esto, barra consultoría, como lo quieras llamar, y el negocio. Yo eso ya lo vivía cuando era consultor. Los consultores iban por un sitio y el negocio iba por el otro. Y es un poco también lo que pasa con las agencias. Además, clientes cada vez demandan más que entendamos sus negocios. Cada vez les importa menos que empecemos a hablar de CPCs, CPMs, no quieren esas cosas. Oye, si vendo pollos, entérate de industria del pollo. Si vendo automóviles, entérate de industria del automóvil. Y si vendo internet o conexión a internet, entérate de la conexión a internet. Pero no me hables de tu película. Habla tú de tu película, pero desde mi película, que yo soy aquí el protagonista, ¿no? Inclusive entender el negocio, pero el ROI, ¿no? El retorno sobre la inversión. Creo que a medida que nuestros clientes, ¿no? Maduran, ¿no? Suceden dos cosas, ¿no? Una es que están madurando, es decir, empiezan a tener un mayor entendimiento de qué es lo que se hace en este contexto, ¿no? En el digital. Esto por un lado. Y luego por otro, que evidentemente se genera mayor competición o competitividad dentro de sus respectivos nichos, ¿no? Dentro de sus mercados. Es exactamente lo mismo que estará sucediendo y que sucede aquí en Paraguay. Habrá nichos que de repente se complican, se convierten más competitivos y cada vez más difíciles. Entonces, es cada vez más importante demostrar que lo que se está haciendo realmente tiene una repercusión en el negocio. Y ahí es donde hay esa desconexión, ya bien sea aquí o allí, donde tenemos agencias o consultores o miembros de los equipos que proponen soluciones o tácticas, estrategias inclusive ya a un nivel mucho más generalista, Ujú. que no está vinculada con el negocio. Es decir, se plantean porque es algo que está trending, Sí, sí, es porque es algo que de repente está o un competidor está haciendo, pero realmente no se evalúa desde la óptica de esto realmente va a impactar a mi negocio, correcto. es relevante para mi negocio, y yo creo que es algo que no es nuevo, Mm, que no es algo especialmente novedoso, pero es algo que me da la sensación que destaca, ¿no? mm. Cada vez más recurrentemente. Yo recuerdo,
años jóvenes, cuando además trabajabas con compañías, a lo mejor como Mao o estas, que tenías que entender lo que hacía el preventa a las 5 de la mañana en las cafeterías. La gran preocupación que yo descubro en los clientes y que voy viendo es, estoy un poco harto de trabajar con agencias porque no acaban de entender mi negocio. Y es verdad, o sea, si yo vendo un producto o un servicio determinado, tenéis una receta estándar para todos y no todos los negocios. Entonces, yo casi, fíjate, antes de la estrategia, es decir, sentarte con el cliente y es, primero, tú por qué vendes, a quién vendes y cuándo y cómo vendes. Y es a quién vendes, quién es, porque es otro problema también. Que hay veces que tú conoces el negocio de puertas para adentro, pero tú ves cómo se comporta el cliente, nuestro cliente, cuando interactúa con nuestro cliente. Parece los hermanos Marx, pero es así. Sí, sí. O sea, el entender también que además el cliente, nuestro cliente, está en digital, pero no solamente en digital. Viene a digital, se va a digital, vuelve a digital, interactúa N veces en N plataformas. Y ahí tenemos otro problema. ¿Cómo analizamos todo eso? La cuestión es, otra de las cuestiones que nos encontramos habitualmente es el análisis de todo lo que está sucediendo. Porque venga, va, entiende ese negocio, hace la estrategia. Venga, vamos a ver cómo vamos. Toda esa parte más analítica de cómo va evolucionando, que además, tú lo sabes, cada vez es más complejo. Antes estábamos comentando programática, paid. Además, luego ya la omnicanalidad. O sea, ¿cómo vamos a medir todo eso? El usuario ya no es monoplataforma, ni en digital ni fuera. Y lo off tiene tanta importancia como lo on y lo on como lo off, y las dos se retroalimentan. ¿Cómo mides dos escenarios entre los cuales no hay conexión, pero el cliente dice, oye, mis recursos, mis inversiones están en todo esto? Dime cómo está funcionando y cómo impacta cada uno de los canales. La analítica, si antes era complicado encontrar gente de la parte analítica, ahora ya es mucho más complejo porque todo trasciende también lo digital. Y Es eso más complejo. Bueno, protección de datos y todo. datos Sí, sí. de que perdemos muchísima información por el camino Sí, y tenemos que modelar y estimar. Aquí es verdad que hay otros problemas, ¿no? El tema del dark social, ¿no? El hecho de que también muchas compras se realizan directamente por WhatsApp y correcto. sin tener un conocimiento exacto. Que aquí, cuando comparas lo que sucede aquí con lo que sucede en España, Europa, con WhatsApp, aquí van a 1000 años luz por delante. Por delante. Pues, Sí, el QR es algo que ha tenido impacto. sí. Correcto. Correcto. Nosotros en Europa o en España concretamente, que es el Bizum, pero Ujú. todos los negocios lo tienen, ¿no? Que es donde tú puedes hacer una transferencia a través de un número de celular. Sí. Pero me parece muchísimo más sofisticado lo que hay aquí en ese sentido. Pero es verdad que eso, volviendo a la analítica, lo dificulta. Ujú. Totalmente cierto, lo dificulta muchísimo más. Por eso creo que es tan importante tener esa base de conocimiento del negocio. Hace poco justo veía una entrevista precisamente de una startup que se dedica a la inteligencia artificial. Ellos montaron esta agencia, esta solución en el 2017, Ajá. antes de Sí, antes de... Transformer, antes de... Sí, sí. Y una de las cosas que comentaba precisamente era lo que decías tú, lo de entender el negocio. Entonces, antes de empezar a desarrollar una solución tecnológica, es decir, un producto tecnológico y picar código y empezar a crear condicionantes para resolver un problema del mundo a través de tecnología, una de las socias fundadoras, bueno, la CEO concretamente, cogió un trabajo en una inmobiliaria. Sí, sí. Entonces, consiguió un trabajo en una inmobiliaria porque su solución es para el sector inmobiliario y estuvo trabajando 3 meses en la inmobiliaria con el objetivo de entender cuál era su Crítico. situación, cuáles eran los pain Claro. points principales, cuáles eran los puntos de dolor principales que existían entre lo que era el sector de real estate inmobiliario y el cliente, que es el que arrenda o compra, y el arrendador. Entender todo ese ecosistema le permitió entender el negocio para el cual ella estaba creando una solución. Sí, Y sí. eso me parece muy relevante Sí, sí. a justo este caso, ¿no? Del que hablamos de como profesionales, cómo elevamos nuestras habilidades de consultoría y de cómo asesoramos a nuestros clientes o ayudamos a nuestros clientes partiendo de la base de que entendemos muchísimo mejor el negocio. Es que yo creo que la inducción de la gente cuando llega a una agencia es que luego las prisas y las urgencias te comen. Pero se tendría que ser no en la agencia. No, vas a estar un mes
yendo a los clientes. Y si uno vende automóviles, vas a ir al salón a tratar de vender automóviles. Yo a veces que les digo, tienes que ser el mejor comercial de nuestro cliente. Es decir, si nuestro cliente te contratase como comercial, tendría que ser el que más vendiese, porque tienes que ser el que más conoce el negocio. Tú no te puedes sentar con un cliente sin conocer su negocio. Entonces tienes que ser un experto. Y ahí, a ver, gente que maneje Meta, que maneje Google, más o menos te lo puedes encontrar. Pero ese plus, y aparte, yo muchas veces a la gente, sobre todo a gente más joven, se lo digo. Al final, la IA, va a llegar un momento en el que todo, en parte, lo vamos a tener automatizado. Los procesos cotidianos, las plataformas. Meta cada vez le sobramos más los intermediarios, por ejemplo. Pero el pensamiento estratégico, el entender el cliente, el tener esa visión general de cuáles son los problemas y los dolores que tiene cada cliente y el ir encajando todas las soluciones, que gracias a que ahora tenemos un montón de herramientas, puedes sacar muchas soluciones de todos sitios, pero hace falta ese perfil de estratega. Y ese perfil de estratega es el que cuesta encontrar. Y además el que cuando empiezan a evolucionar, se paran porque a lo mejor ya consideran que conocen ciertas plataformas, con ciertas técnicas, que eso no sería un estratega, entonces ya está, doy un salto a otro sitio y sigo trabajando con las mismas plataformas y sigo trabajando con lo mismo, pero no tengo esa visión general desde fuera que me permite conectar los puntos. Ese es el gran desafío y sobre todo la IA nos va a poner ese desafío, porque hoy en día, o sea, hacer copies, hacer cosas, tienes un poco de y lo haces más o menos bien. Cargas de documentación, y haces todo bien. Plantear los cálculos para saber los presupuestos. Pero ¿y dónde está la capacidad para pensar desde el cliente de nuestro cliente, y unir todo eso y sacar conclusiones de los números, que no solamente son los números, y convertirlas en acciones, ¿no? Yo creo que estamos también cayendo ahora con esta ansiedad en que, sobre todo, creo que los más jóvenes, de que piensan de que hay cosas que la IA puede hacer por ellos y chao, ¿no? Y cuando en realidad deberían verlo como es un compañero, una compañera, digamos, de productividad, y lo que te tiene que ayudar es a elevar el discurso, a elevar el análisis, a elevar la estrategia. No es que haga una serie de funciones por ti, es que tiene que ser como tu compañero Sí, sí, de estrategia, de sí, sí. poder pilotear, de decidir conjuntamente cuál es la mejor hoja de ruta. Es un consultor ahí de primer nivel. Sí, sí, y además con recursos Sí, ilimitados, sí. que no se cansa, que Sí, está sí. 24/7 para ti. Pero ahí es donde entra el entendimiento del negocio, que la IA hoy por hoy no va a ser capaz de entender. Por muchos documentos que le podamos dar, nos puede ayudar a resumir, nos puede ayudar a interiorizar, nos puede ayudar a absorber gran volumen de información, de ahí a entender, a palpar, agarrar el pulso y, como dices tú, ¿no? Ser el mejor comercial vendiendo Para mí eso es crítico. coches. Una IA no te va a poder escribir digamos, un discurso, un diálogo de venta como el que te va a dar el Sí, sí. mejor comercial de esa entidad. ¿Por qué? Porque su experiencia sabe o le ayuda a conectar con el cliente final. Le ayuda a entender, ¿no? La situación. Es decir, ¿qué es lo que necesita esta persona en este momento? ¿Cómo articulo? ¿Qué palancas tengo que articular para terminar de convencer? Gente que necesita una palanca más emocional, otra gente que necesita sentirse que tienen control y les ajustas precio, otro va a ser directamente la calidad del producto que le estás ofertando. Sí, cada uno tiene sus aristas a tomar una decisión, ¿cómo la toma? Pero ahí es donde la estrategia se amolda en función de la situación, ¿no? La hipótesis de si yo hago esto, consigo aquello. Correcto. Y ahí es donde entra esa parte de entendimiento de negocio, por supuesto, el análisis, ¿no? Que decías tú con el tema de la analítica, la importancia de hacer un buen análisis, de tener digamos, una buena fuente de datos, Mm. una base de datos que sea fiable, pero que luego a corto, medio, largo plazo también puedas ir actualizando. Decimos mucho base. Un día hablaremos de base. Dejémoslo en que así, modo Un día hablaremos de qué es de base. teaser, Sí, sí. es un framework. Ahí está. Es un Listo. framework. Ahí cortamos. El siguiente capítulo de Netflix ya lo veremos en otro momento. Simplemente para acompañar la palabra framework, que es framework para poder elevar nuestras capacidades. Y es algo que
bueno, que tanto tú como yo venimos haciendo. Curiosamente, como que hemos vivido en universos paralelos, ¿no? Pensando en las mismas cosas. Y ha Es verdad. sido a raíz de esta, que ya llevas mucho más tiempo que yo aquí, o coincidir en el tiempo, Sí, sí. coincidir con esa idea, ¿no? Antes, off the record, comentábamos, el otro día había una cosa, un vídeo, que tú decías lo de la IA, la automatización, por ejemplo, que es otro tema importante, que ahora hay una confusión tremenda con la automatización. Creemos que todo se automatiza y ves a un montón de gente prescindido de todos mis secretarias, de todos mis secretarios, de todos mis administrativos. Mi LinkedIn está inundado Una con locura, posts de gente que está automatizando cosas una locura. y que solventan todos los problemas del mundo. Y el otro, había un vídeo muy interesante de un chico que hablaba del problema que tiene con la gente con N8N, Make y estas herramientas, que no es simplemente tirar nodos. Y decía, y lo apliqué, que te comentaba, que es muy aplicable. Y hay un aspecto que destacó mucho, que era el pensamiento algorítmico. Que al final es tener un problema y descomponerlo en partes. Y lo que tú estabas hablando ahora, de negocio, estrategia, analítica, tenemos un problema. No estamos vendiendo todo lo que tenemos que vender. Ese es el problema. Pero no te vayas a hacer campañas directamente a una plataforma sin más. Vamos a ver qué sucede, porque no estás vendiendo, a quién no le estás vendiendo, a quién tendrías que venderle más, a quién dejaste de vender. Entonces, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? Entenderlo bien. ¿Cómo impacta o cómo puede llegar a impactar mucho más en tu negocio lo que podamos realizar? ¿Qué canales o cuáles estás utilizando y cuáles no estás utilizando? ¿Cómo es el proceso de venta cuando entra dentro esa venta? ¿Entiendes todo eso? Vale, ¿y quién te compra? ¿O quién te ha dejado de comprar? Entonces, cuando tienes todo eso, y no, el de 18 a 24 no es el mismo que el de 35 a 40, ni el que de 55 a 60. No vale la misma receta para todos. Entonces, me gustó lo del pensamiento algorítmico porque al final tienes un problema, distintos problemitas, pero todos ellos tienes que descomponerlos en pequeñas partes, partiendo del negocio y de la estrategia, ¿no? Sí, yo creo que ahí son los consultores. Pecamos de generar, primero, demasiada complejidad y ambigüedad. Sí, sí. ¿Por qué digo complejidad y ambigüedad? Complejidad porque tendemos a necesitas otro dato para realmente tomar una conclusión. Y cuanto menos nos entiendan, parece que sabemos más. Y en realidad todo en general es muchísimo más de desengranar un problema grande, no en ese pensamiento algorítmico. Al final se trata de crear diferentes hipótesis, ¿vale? Diferentes bloques de áreas de trabajo, entendiendo de dónde parten. Eso que dices tú, ¿a quién estás vendiendo al día de hoy? ¿Por qué estás vendiendo? Entonces, evidentemente, hay una serie de parámetros que puedes responder relativamente rápido y fácil. ¿Qué producto? Incluso en qué barrio de Asunción tienes mejor repercusión, mayor repercusión de ventas. ¿Cuál es el promedio de venta? ¿Son tus días más fuertes? Ya simplemente contestando esas preguntas, te puedes empezar a crear hipótesis o, digamos, posibles áreas de trabajo en positivo o en exclusivo, Sí, ¿no? Es sí. decir, voy a excluir determinados comportamientos porque no me salen a cuenta, no me rimes como lo típico, los restaurantes que no abren en el almuerzo. ¿Por qué? Ah, No hay negocio, claro. no tiene ningún sentido. Debe costar más dinero. Si no tengo un menú, ¿para qué voy a abrir? Exacto, ¿para qué voy a abrir? ¿No? Pues abro por la tarde-noche Sí, sí. y voy a facturar, ¿no? Al final eso es un problema que es no voy a generar suficiente negocio, tengo unos costes fijos, ¿cómo me los reparto en los días operativamente hábiles que realmente me den un retorno, ¿no? Y esto creo que se puede llevar a cualquier negocio. Es más, es parte digamos, la metodología, ¿no? que aplicamos en nuestros respectivos negocios y para nuestros respectivos clientes. A mí una cosa que me da mucha responsabilidad y a veces que me da mucho vértigo, que cuando veo, ¿no? Hablas con un cliente y ves que quien le gestiona o quien le vaya a gestionar o dentro de tu equipo, que le dan a un botón y empieza a consumir dinero. A mí eso, o sea, de, oye, quiero vender más, le das a un botón y de repente $1.000 menos. Dices tú, a mí, o sea, muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que nuestros equipos tienen entre manos, que es el dinero del cliente y que un botón mal dado, puede ser que no vendas nada, puede ser que te equivoques, pero que estás a golpe de botón de invertir una importante cantidad de dinero que si no has trabajado bien todo lo anterior, no vale para absolutamente nada. Entonces, es el hecho, no, sí, yo activo campañas, yo las gestiono, pero que no, que no.
O sea, lo importante es lo anterior. Activar es lo de menos. Analizar es lo más importante. Pero a mí me da mucho vértigo, ¿eh? Cuando yo veo o he visto en situaciones un botón y empieza aquello. Y sabes cómo son estas máquinas, que se lo comen todo. Y me da mucho vértigo esa situación sin haber construido previamente todo lo que estamos hablando. Así a modo anécdota, es un poco como cuando entras en una cuenta que llevaba a lo mejor otra agencia, Ujú. o alguna vez te lo he escuchado, que entra otra agencia a absorber tus cuentas, eh, y la primera medida de acción automáticamente es, bueno, lo vamos a parar todo porque todo está mal. Es Eso, imposible, aunque yo pensé que mi equipo es el mejor del mundo, automáticamente imposible sí, sí. que el 100% de trabajo que está activado fuera. Y somos capaces de ver un montón de errores que luego nosotros no somos capaces de ver. Ahí se nos ilumina la mente. Debemos de ser necios en el sentido de que no todo lo que está hecho es necesariamente malo, ¿vale? Porque el negocio al final sí que está produciendo. Claro. Es casi crítico entender realmente qué es lo que está funcionando, porque es más fácil doblar ventas incrementando inversión o incrementando esfuerzos en lo que ya está funcionando, salvo que hayas llegado a saturación máxima, que Sí. va a ser raro, que no intentando arreglar algo que nunca ha funcionado y posiblemente nunca vaya a funcionar. Las transiciones tienen que ser con cabeza y lentas. Y para mí sigue habiendo ese vértigo. Cuando la gente le da el botón y como volviendo al principio, y así ya casi poniéndole, como decís, el wrap up a todo esto, yo qué sé, desde que falta la base, cuando te falta la base, es muy complicado construir y es muy facilona la metáfora del edificio. Pero es que es así. O sea, el otro día viste lo que pasó en Madrid, que se cayó un edificio, que aparte creo que fue en, no me acuerdo ahora mismo, hace tiempo que no vivo allí, pero sí, en el centro. Se cayó un edificio, los cimientos, tal, no sé técnicamente qué pasó, pero fue un problema. Y si la base no está bien, esto fue un edificio físico, pero se te caen muchas cosas. Hombre, no se te cae un negocio por tener una mala estrategia digital, pero sí puedes hacer mucho daño. Y el coste de oportunidad del tiempo y el dinero que estás dedicando a algo que está mal planteado cuando podría estar bien es muy importante para las empresas. Y hasta ahora no hemos sido conscientes porque era como, bueno, hacer campañas de Google, hacer campañas de Meta, hacer campañas lo que sea, pero no estamos en esa fase. Y ahí nos convertimos en un commodity. Somos un mero commodity, que es una cosa que el querido Mark se quiere cargar, porque identificó, sois un commodity, me sobráis. Sí, muchas cosas. Si pillas el Pero si ves, 100%. Y eso es también, ese commodity, ¿no? Viene porque se están ejecutando tácticas como si fuera estrategia. Y correcto. Se confunde mucho estrategia con táctica. Sí, No, táctica es lo que puedes hacer o lo que haces para exacto. influir en el negocio. Exacto. Pero todo tiene que ir orquestado con una estrategia. El framework, Exacto, el framework. correcto. Y a partir de aquí, pues obviamente vamos a ver más cosas a lo largo de las siguientes ediciones. Sí. Iremos desvelando y trabajando, ¿De qué ¿no? va todo esto? De qué va todo esto y explicando un pilar, digamos, de estos cimientos que realmente Yo, pueden ayudar. aquí no somos, o sea, esto no se trata de evangelizar tampoco, ni que esto sea mesiánico, ni que tenemos la verdad absoluta, porque en absoluto, si no viviríamos en Bahamas, tuviésemos la verdad absoluta. Pero se trata de un poco de identificar dónde vemos nosotros por nuestra experiencia y con gente que irá pasando por aquí y lo que vayamos viendo, por dónde van los tiros de todo esto, ¿no? Y creo que lo bueno, y aquí, fíjate, echo de menos ese debate, ese coloquio entre el sector o intersectorial, de cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no? De cómo podemos ser mucho más estrategas todos, entendiendo todos mucho mejor el contexto. No se trata de evangelizar, ni tenemos la verdad absoluta, pero que iremos viendo cosas con más gente entre nosotros y viendo y desvelando poco a poco de qué se trata todo esto. Eso es. Marcos de trabajo, y cada uno lo va adaptando a su entorno. Pues no sé, muchísimas gracias por prontito nos veremos seguro.